Monólogo acerca de que el ruso siempre quiere creer en algo. No me diga que no se ha dado cuenta de que entre nosotros no hablamos del tema. Dentro de decenas de años, al cabo de siglos, estos serán unos tiempos mitológicos. Llenarán estos lugares de cuentos y mitos. Solo serán leyendas. Tengo miedo de la lluvia. Ya ve, se lo debo a Chernóbil. Me da miedo la nieve, los bosques. Temo las nubes, los vientos. Así es. ¿De dónde sopla? ¿Qué trae? No se trata de una abstracción, de una conclusión racional, sino que es una sensación personal. Chernóbil está en mi casa, en el ser que más quiero, en mi hijo, quien nació en la primavera del 86. Él está enfermo. Los animales, hasta las cucarachas, saben cuándo y cuántas veces han de parir. Los hombres no lo pueden saber. El Creador no les ha concedido el don del presentimiento. Hace mucho publicaron en la prensa que en el año 93 en nuestro país, en Bielorrusia, se practicaron 200.000 abortos y la primera causa era Chernóbil. Ahora ya en todas partes vivimos con este miedo. La naturaleza se diría que se ha coagulado. Se ha detenido en actitud de espera, aguardando. Desgraciado de mí, ¿dónde se ha escondido el tiempo?, exclamaría Zaratustra. He reflexionado mucho, buscando un sentido, una respuesta, pues Chernóbil es la catástrofe de la mentalidad rusa. ¿No se ha parado a pensar en ello? Por supuesto, estoy de acuerdo con aquellos que escriben que no es el reactor lo que ha explotado, sino todo el sistema anterior de valores, pero en esta explicación hay algo que me falta. Quisiera referirme a lo que Chagayev fue el primero en señalar: nuestra hostilidad hacia el progreso, nuestra actitud contraria hacia la técnica, hacia los instrumentos. Observe usted Europa. Desde la época del Renacimiento, Europa vive bajo el signo de una relación instrumental con el mundo, una relación inteligente, racional, que se traduce en un respeto hacia el artesano, hacia el instrumento que éste sostiene en sus manos. Hay un relato extraordinario del Pskov, una voluntad de hierro. ¿De qué trata? Del carácter ruso, sobre el puede que sí o el tal vez no. Este es el leitmotiv ruso. El carácter alemán se refleja en su apuesta por el instrumento, por la máquina, y nosotros, por un lado, tenemos el intento de superar, de encauzar el caos, y por otro, nuestra elementalidad. Vaya usted a donde quiera, por ejemplo Kisgi, ¿y qué es lo que oirá? ¿De qué se jacta cualquier guía turístico? De que este templo se ha construido solo con un hacha y, por si fuera poco, sin un solo clavo. En lugar de construir una buena carretera, erremos una pulga. Las ruedas del carro se hunden en el barro, pero en cambio hemos logrado atrapar al pájaro de fuego. Y en segundo lugar, eso es lo que creo, vaya que sí, es el pago por la rápida industrialización de después de la Revolución de Octubre, por el salto hacia adelante. Miremos de nuevo a Occidente. Tenemos un siglo textil, otro de las manufacturas. La máquina y el hombre avanzaban juntos, cambiaban a la par, se iban formando una conciencia, un pensamiento tecnológico. En cambio, ¿qué ocurre en nuestro país? ¿Qué tiene nuestro campesino en su propia casa aparte de las manos? Hasta el día de hoy, un hacha, una guadaña y un cuchillo. Y ya está. Sobre ellos se levanta todo su mundo. Bueno, me he dejado la pala. ¿Cómo habla un ruso con una máquina? Solo blasfemando, o dándole con el martillo, o a patadas. No la quiere a la máquina, esta la odia. De hecho la desprecia, porque no entiende muy bien qué tiene entre las manos, de qué poder se trata. No sé dónde he leído que el personal laboral de las centrales nucleares llamaba al reactor cazuela, samovar, estufa, hornillo. Todo esto suena a un exceso de orgullo. Freiremos huevos al sol. Entre la gente que trabajaba en la central de Chernóbil había mucho campesino. Por la mañana trabajaba en el reactor y por la tarde en su huerta o en la de los padres, en la aldea vecina, donde las patatas todavía se plantan con la pala y el estiércol se esparce con la horca. Extraen la cosecha también a mano. Su mente existía en estos dos ámbitos, en estas dos eras, en la de piedra y en la atómica, en dos épocas, y el hombre como un péndulo se movía constantemente de un extremo al otro. Imagínese el ferrocarril, una vía férrea trazada por unos brillantes ingenieros. El tren marcha veloz,
pero en el lugar del maquinista tenemos a un cochero del pasado. Este es el destino de Rusia, viajar entre dos culturas, entre el átomo y la pala. Y la disciplina de la técnica para nuestra gente es una parte de la opresión, es un yugo, unas cadenas, un pueblo elemental libre, siempre soñando no con la libertad, sino con hacer lo que se le antoje. Para nosotros, la disciplina es un instrumento represivo. Hay algo peculiar en nuestra ignorancia, algo cercano a la ignorancia oriental. Yo soy historiador. Antes me había dedicado mucho a la lingüística, a la filosofía de la lengua. No solo pensamos con la lengua, sino que también ésta piensa con nosotros. A los 18 años, o quizá un poco antes, cuando empecé a leer a Samizdat, descubrí a Chalamakov, a Solzhenitsyn, y de pronto comprendí que toda mi infancia, la infancia de mi calle, y eso que creció en una familia de intelectuales, está impregnada en la mentalidad de campos de concentración. Incluso todo el léxico de mi niñez salía del lenguaje de los reclusos. Esto yo entendía a los 9 años. Así es, ni una palabra del mundo civil, hasta los juegos, los dichos y las adivinanzas eran ambiente de los campos, porque los reclusos no constituían un mundo aparte que solo existía en las cárceles, lejos de nosotros. Todo esto se encontraba a nuestro alrededor. Bueno, claro, y además hemos sido educados en este peculiar paganismo soviético. El hombre es el amo y señor, es la corona de la creación, y está en su derecho de hacer con el mundo lo que le plazca. La fórmula de Michurin era: no podemos esperar que la naturaleza nos conceda sus dones, nuestra tarea es apropiarnos de ello. Me refiero a este propósito de inculcar al pueblo unas cualidades, unas propiedades que no tiene. El sueño de la revolución mundial es el sueño de reformar al hombre y de cambiar todo lo que nos rodea, transformarlo todo. Así es, la conocida consigna bolchevique: conduzcamos a la humanidad con mano de hierro hacia la felicidad. La psicología del agresor, un materialismo de caverna, un reto a la historia y un reto a la naturaleza. Y esto no tiene fin, se derrumba una utopía y otra ocupa su lugar. Ahora todo el mundo se ha puesto a hablar de Dios y del mercado del tiempo. ¿Por qué no lo buscaron en el Gulag, en las celas del 37, en las reuniones del partido del 48, cuando aplastaban a los cosmopolitas? ¿Qué hace falta? Dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿La nación rusa será capaz de realizar una revisión de toda su historia de manera tan global como resultaron capaces de llevar a cabo los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial o los alemanes? ¿Tendremos el suficiente valor intelectual? Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué su libro, Mis noches de insomnio, si nuestra vida no es más que la llama de una cerilla? Pueden darse varias respuestas. Una es el primitivo fatalismo, y puede haber grandes respuestas. El ruso siempre quiere creer en algo, en el ferrocarril, en una rana, en la fe bizantina, en el átomo, y ahora ya ve en el mercado. He pecado toda la vida, he sido actriz, como dice Cábala de los Beatos. Es la conciencia del carácter pecador del arte, de lo inmortal de su esencia, de este asomarse a las vidas ajenas. Pero el arte es como el suero de un infectado, puede convertirse en la vacuna para otra experiencia. Chernóbil es un tema de Dostoyevsky, un intento de justificación del hombre. O puede que todo sea muy sencillo, entrar en el mundo de puntillas y detenerse en el umbral. Este mundo de Dios. Alexander Revalsky, historiador.